Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias, Bien, gracias. muy bien. Bien, Un bien, abrazo bien. muy grande hasta Argentina. Gracias, gracias. Bueno, gracias por lo de Gran Coach. Gracias por lo del abrazo hasta acá, hasta Argentina. Buen abrazo para vos, allá hasta Perú. Así que nada, lindo y contento de estar acá charlando con vos. Gracias, gracias, muy amable. Mira, el día de hoy vamos a hablar de un tema, como lo dije, que todo el mundo ha pasado por eso, todo el mundo ha sentido miedo alguna vez, sea en grado moderado, sea en grado alto, pero siempre, siempre hemos sentido miedo de alguna circunstancia. Primero quiero presentarte, eres Germán de Dio, como he dicho, eres argentino, eres coach ontológico, consultor en PNL, capacitador, creador de varios métodos terapéuticos relacionados con el autoestima, perdón, las creencias limitantes, conductor del web show semanal de desarrollo personal Avanzando, que se transmite en Facebook Live, bueno, y otras plataformas. Exactamente. Bueno, bienvenido una vez más. Espero que hoy Gracias, día se conecten muchísimos. Y gracias. bueno, No, vamos, igual lo dime. que tiene de bueno que va a haber gente que va a estar en el vivo y eso es lo que tiene de lindo de poder interactuar y estar acá. Pero bueno, también va a quedar para también queda la grabación, ¿verdad? Así que la gente lo puede ver después. Es lindo Sí, cuando están claro, lo acá en pueden el ver. vivo y charlando con nosotros. Por Pero, supuesto. pero no importa que después lo vayan a ver y que le sume, porque a veces pasa que nada llega a la vida de la persona cuando no tiene que llegar, y cuando llega es en el momento que tenía que esa persona ver ese contenido o escuchar esas palabras, así que confiemos en eso también y que siga Así, fluyendo. así es. Estoy seguro que a muchos les va a servir el día de hoy porque es un tema que lo estamos viviendo hoy más que nunca en la pandemia. Sí, Pero primero para saber sobre un sentimiento, primero tenemos que saber el concepto. Entonces me gustaría saber qué es el miedo, sus características, ¿no? Y qué es propiamente dicho. ¿Es un sentimiento, es una emoción? ¿Qué es el miedo? bien. Bueno, vos recién cuando estabas empezando a charlar de esto, todos en mayor o menor medida lo hemos sentido. Y que quede claro, lo vamos a sentir por el resto de nuestras vidas, porque forma parte de la condición humana. O sea, si sos humana, inevitablemente vas a tener miedo, más, menos, en distintas situaciones, pero vas a experimentar el miedo porque forma parte de ser humana, forma parte de tu condición humana, ¿sí? Eso tiene que quedar súper claro, no es que el miedo es algo que yo me puedo quitar, así, no, 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 no. Eh, en mi condición es tener miedo. Se está escuchando bien y viendo bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bien, 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 por la duda preguntaba. El miedo es, para que todas las personas le empiecen en este concepto que vos hablabas, el miedo es una emoción. Es más, es una de las emociones primarias. Es más, si para los que le gustan la película de Disney o para las que le gusten las películas de dibujitos, cuando vos mirás intensamente de Disney, miedo es uno de los protagonistas de la historia, porque es una de las emociones primarias. ¿Sí? El miedo, como toda emoción a nivel biológico, son un montón de químicos que el cerebro segrega en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Genera que se acelere el pulso, o sea, básicamente el miedo es tan primitivo, tiene que ver con la supervivencia, y básicamente lo que hace el miedo a nivel biológico es ponerte en actitud de o huyo o ataco, o huyo o ataco. O sea, ataque o huida, esa es a nivel biológico para lo que te está preparando el miedo. Como toda emoción, o sea, ya te dije lo que es a nivel biológico, ¿no? Es químicos, es una respuesta química ante un estímulo. Como toda emoción es una señal. O sea, todas las emociones son señales. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Señal de qué? ¿Qué me está queriendo mostrar este miedo? O sea, ¿señal de qué es el miedo? Básicamente el miedo es una señal que me está mostrando a mí que mi cerebro, mi sistema nervioso, mi mente, está detectando una amenaza. O sea, mi mente está percibiendo una amenaza, entonces activa los químicos del miedo para yo responder ante esa amenaza, o atacando o huyendo. O sea, en términos muy simples, esa es la definición del miedo. Es una respuesta química, ¿sí? Es una señal como toda emoción, y esta señal lo que me está mostrando es que mi cerebro, mi mente detecta una amenaza.
puede ser una amenaza física, no sé, yo voy caminando por la calle y veo hoy de noche y la calle está oscura y veo como un movimiento de algunas personas medio extraña, o veo que las personas empiezan a caminar cada vez más rápido hacia mí, me asusto, siento que me van a robar y empiezo a correr. Se tuvo que activar el miedo para que yo reaccione de esa manera. Empiezo a sentir la adrenalina corriendo en mi cuerpo, ¡pum!, salgo a correr. Eso puede ser a nivel físico, mi mente está detectando una amenaza. O estoy manejando y veo que salí mal en el semáforo de la bocacalle de la esquina y veo que viene un coche muy rápido y choque o no choque, bueno, yo me alerté. O pisé el freno, ¿no? Vi un perrito o un gatito que se cruzaba cuando yo manejaba, aprieto el freno porque me asusto. Esa es como la respuesta a nivel biológico. Pero también, y acá nos empezamos a meter un poco más profundo con esto del miedo, el miedo también aparece cuando mi mente percibe una amenaza a mis valores, a mis creencias, a mi sentido de la identidad. Y no estamos hablando de fobias ahí, ¿eh? Acá estamos hablando únicamente del miedo cuando el miedo percibe una amenaza a mis creencias, a mis valores, a mi sentido de la identidad. ¿Por qué saco este tema? Porque muchas veces, cuando yo quiero generar una transformación o un cambio en algún área de mi vida y no lo estoy pudiendo hacer, muy probablemente ahí esté trabajando el miedo. Yo no lo detecto porque no puedo detectar de manera así como tenerlo entrenado esto de, bueno, este miedo se activó porque hay una amenaza a mis creencias o a mis valores o a mi identidad. Pero ese miedo aparece y muchas veces es la causa por la cual una persona no puede hacer una transformación en determinada área de su vida. Porque se activó el miedo. Y el miedo automáticamente, cuando percibe una amenaza, como te digo, o lo va a atacar o vas a huir de eso. Si el miedo sirve para detectar una amenaza y el miedo sirve como una emoción para ponernos en alerta frente a un peligro, ¿por qué todos los humanos consideramos o tenemos miedo al miedo? ¿Por qué nos asustamos de sentir miedo? Si es normal para defendernos de una circunstancia ajena a la nuestra. ¿Por qué miedo al miedo? Yo creo que hay una cuestión cultural en esto, y es una apreciación muy personal, ¿no? Tenemos catalogadas las emociones como emociones positivas y emociones negativas. Y ahí ya empezamos a hacer lío. Ahí ya empezamos a meternos en problemas. Las emociones no son positivas o negativas en sí mismas. Son señales. A ver, pensá lo siguiente. ¿Viste el tablero del auto? Ahí en el volante que te marca si la presión del auto está bien, si tenés gasolina, si la luz de giro, si pusiste la luz de giro para poder girar. O sea, el tablero te marca todo. Vamos a suponer que yo voy en la ruta y el tablero, se activa la señal de que yo me estoy por quedar sin gasolina. Puedo pensar que eso es malo, porque me estoy por quedar sin gasolina, no veo ninguna gasolinera cerca, me voy a quedar en la ruta. Se puede decir, esta señal es mala. No, no es mala. Si no te aparecía esa señal, tu auto se iba a parar en el medio de la nada y no ibas a saber qué hacer. Entonces, el miedo al miedo surge por pensar de que el miedo es el enemigo. El miedo no es el enemigo, el miedo es una señal. De hecho tengo que empezar a amigarme con el miedo, empezar a entender desde qué lugar está apareciendo, empezar a entender, de la misma manera que pasa con el miedo, con todas las emociones que catalogamos como negativas, el enojo, la ira, todas ellas, empezar a entender qué me está queriendo mostrar de mí. Porque si es una señal que me está queriendo mostrar algo, cuando yo identifico qué me está queriendo mostrar, es ahí cuando saco la ganancia, es ahí cuando puedo evolucionar, es ahí cuando puedo empezar a entenderme, es ahí cuando puedo decir, esto es lo que me tiene frenado, o esto es lo que no me deja cambiar, cuando puedo hacer ese trabajo. Así que esto del miedo al miedo tiene más que ver con pensar que el miedo es el malo, que el miedo es el enemigo, que el miedo es el que no me deja a mí crecer, evolucionar, cambiar. No es el miedo es una señal. Tenés que darte cuenta de que lo que te está frenando en realidad es lo que está atrás, lo que está condicionando al miedo.
Exacto, hay que cambiar un poco el chip y hay un poco que cambiar nuestras creencias respecto al miedo, ¿no? Darnos cuenta Exactamente. que es una señal y no es un peligro como tal. Mi pregunta es la siguiente, ¿a qué solemos nosotros tenerle miedo? Bien. Con respecto, a ver, no vivimos en la época prehistórica, no tenemos que pelear contra un mamut ni contra un tigre de dientes de sable por la comida o porque nos va a comer o porque se va a comer a nuestra familia y nada más. Pero, a ver, mi trabajo es esto, ¿no? Mi trabajo es acompañar los procesos de cambio de las personas, ¿no? Cuando por ahí están en el ojo de la tormenta y no le están encontrando salida, no están encontrando la vuelta. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo a la mayoría de las personas? Saliendo de esta situación donde estamos viviendo en un contexto donde la principal emoción que aparece es el miedo, miedo con esto del coronavirus, miedo a contagiarme, miedo a la situación económica que afecta a mi familia, miedo a la situación que afecta a mi trabajo. O sea, todo esto tiene que ver con cuestiones externas que también se pueden trabajar. Pero principalmente el miedo aparece, como yo te decía, cuando mi mente percibe una amenaza a sus creencias, a sus valores o a su sentido de la identidad. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona, y acá ya empiezo como a tirar determinados tips para poder identificar, ¿no? Cuando nos cuesta cambiar y cuándo puede ser el miedo que nos está frenando. Vamos a suponer que una persona quiere crecer económicamente, quiere salir adelante, quiere poner un negocio o hacer un emprendimiento, generar una empresa, lo que fuera que puede pasar, que quiere hacer. O dice, bueno, quiero ganar más dinero, quiero ganar más plata porque necesito para mi familia, para pagar las cosas. Si en mi mente está la creencia de que el dinero es malo, de que el dinero corrompe a las personas, de que el dinero divide familias, o ese tipo de creencias, automáticamente cuando yo quiera ir en pos de eso que estoy diciendo que quiero ir, automáticamente el miedo va a saltar y va a decir, no, ahí no vayas. Y van a empezar a aparecer, porque la mente es muy congruente en ese sentido, una serie de trabas, de bloqueos, en la realidad externa, que voy a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué, por más que lo intente, siempre pasa algo? ¿O por qué no puedo empezar? ¿Por qué no puedo empezar? Te voy a poner un ejemplo concreto de algo que tiene que ver con esto de las creencias y con el sentido de la identidad. Recuerdo tuve un muchacho haciendo sesiones individuales conmigo, que él quería poner su propio emprendimiento de diseño de muebles. ¿Sí? Quería poner un muchacho preparado, diseñador industrial él, preparado, profesor universitario, o sea, tenía la preparación, tenía los contactos, tenía el dinero, porque muchas veces la gente por ahí quiere emprender algo y resulta que se encuentra con que no tiene el dinero para poder arrancar. Tenía el dinero. Sin embargo, siempre le daba vueltas, siempre encontraba un pero, siempre, no, después el típico después lo hago, después arranco, o el típico me falta esto, no, ahora me falta lo otro, ahora me falta lo otro. Cuando empezamos a trabajar más profundamente con esto, perdón, con esta traba que él estaba encontrando, descubrimos que él toda la vida, para toda su familia y para él mismo, él siempre fue el perfectito. El perfectito, de hecho lo dijo así, el perfectito. El que nunca se equivocaba, el que hacía todo bien. Siempre fue ese, en la facultad fue ese, en su escuela, su bachiller fue ese, en la escuela primaria fue ese. Ahora, ¿qué pasa? Ante la situación de tener que emprender, que inevitablemente cometés errores y te equivocás o te puede ir mal, automáticamente el miedo aparecía, ¡pum! No lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque vos siempre fuiste el perfecto. Si vos haces esto, dejás de ser este. ¿Se entiende cómo funciona? O sea, si vos te equivocás, dejás de ser este que sos, que siempre fuiste, el perfectito. Entonces automáticamente el miedo se activa y pum, excusas. Otro ejemplo que aparece mucho. Quiero dejar un vínculo, quiero dejar una relación de pareja donde ya nos amamos, donde ya no hay amor. Pero tengo miedo a quedarme solo o a quedarme sola. Entonces me quedo sufriendo en un vínculo donde ya no hay nada para mí, pero porque apareció el miedo a estar sola, no lo hago. Similar también, mira,
Tuve una chica en uno de mis talleres grupales. El año pasado fue porque era presencial, recuerdo, porque estamos, ahora ya todo es virtual. Recuerdo que con un planteo similar, estoy en una relación donde ya no hay amor, tengo 2 chicos, me decía ella, y no me puedo separar. No me puedo separar. Empezamos a trabajar, ¿y qué pasó? Ella venía de padres separados, y en la separación de sus papás, ella sufrió mucho como hija, se sintió muy sola. ¿Qué fue lo primero que apareció? No quiero que mis hijos sientan lo que yo sentí. Eso es miedo. Entonces automáticamente, ¿qué haces? Te frenás, te quedás en el lugar donde está. Y vos decís, el pensamiento consciente es, Germán, yo estoy pasando mal en esto. Yo estoy sufriendo acá en esta situación. Pero tu mente percibe que si haces lo que vos querés hacer, vas a tener más dolor que el que estás experimentando. Entonces te deja en el mismo lugar. Así pasa para cambiar una situación laboral, así pasa, bueno, te explicaba esto del tema del dinero. Pasa inclusive lo he visto también inclusive con el descenso de peso. O sea, yo sé que uno de los planteos fue, yo tengo miedo de que si bajo de peso y me pongo linda, me pongo lindo, tengo miedo de ser infiel y engañar a mi pareja. Entonces, ¿qué pasa? El miedo, o sea, fíjate que ni siquiera puede llegar a pasar eso, pero la persona, como se tiene miedo de sí misma, tiene miedo de lo que pueda hacer o tiene miedo en qué se puede convertir, eso la mantiene en el mismo lugar. La persona no estaba pudiendo bajar de peso, hacía dieta, iba al gimnasio, todo, no podía, o bajaba muy poquito a lo que debería estar haciendo, simplemente porque su mente le decía todo el tiempo, no, si vos bajabas vas a ser infiel, y no querés ser infiel. Entonces la mantenía en ese estado. O las personas que por ahí crecieron con esto lo veo mucho también, y es un ejemplo clásico y por eso lo comparto con ustedes. Me gustaría hacer un paréntesis un ratito, sí, para que la gente no se pierda. Sí, el miedo, entonces, tiene mucha relación con estas creencias limitantes, definitivamente. Totalmente. Es lo que nos vienes diciendo. En los casos, por ejemplo, de las parejas, ¿no? Que no quieren separarse porque vienen de padres divorciados, como el ejemplo que tú has dado, en definitiva es un miedo al rechazo o un miedo al abandono, en definitiva, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo lo que hay es un miedo a, por favor, no me dejes porque no quiero quedarme, es miedo al abandono totalmente. Pero el miedo al abandono creo que nos ocurre a todos, el miedo al rechazo creo que también lo tenemos todos, pero el miedo al rechazo o al abandono es con uno mismo, o sea, yo tengo miedo a abandonarme yo o tengo miedo que el otro me abandone. O sea, ¿qué hay en el fondo? ¿El miedo al rechazo personal o lo saco hacia afuera y lo reflejo en la otra persona? Muy probablemente, sí. Muy probablemente yo venga con una historia de mi vida en la cual fui abandonado o me he sentido abandonado. ¿Sí? Porque es real que el sentimiento, el temor al rechazo o al temor a ser dejado, nos pasa a todos, a todos. Pero cuando la persona vivió esa situación o se sintió de esa manera, el miedo se va a ver muchísimo más amplificado. El tema es, teniendo en cuenta esto que vos estás comentando, poder detectar. Y por sobre todo con esto que comentás, con los vínculos de pareja, que son uno de los vínculos más espejo que hay, ¿eh? O sea, los vínculos de pareja, el vínculo de pareja te va a mostrar, como dice el Eckhart Tolle, el autor del libro El Poder de la Hora, o sea, las parejas no vienen a hacernos felices, vienen a hacernos conscientes. Esto lo digo muchísimo, porque es en el vínculo de pareja donde van a aparecer tus mayores virtudes y tus peores miedos van a aparecer ahí. Van a aparecer en ese vínculo. Entonces, si aparece este temor a no me dejes en el fondo, puedo empezar a registrar en la historia de mi vida si yo no tengo una conexión con esta herida o una herida de esto. Si realmente vengo de ser abandonado o me he sentido abandonado. Porque por ahí tuve mis 2 papás, pero mis 2 papás, no sé, trabajaban todo el día y no estaban conmigo. Y a mí siempre me criaba una niñera, una nana, o todo el tiempo estaba con mi abuela. Y siento que no tuve a mi papá y mi mamá. Y bueno, esa carencia, yo me la llevo al vínculo de pareja.
Así Y es. si no sano esa carencia, voy a estar todo el tiempo generando muchísima dependencia emocional con la otra persona. Porque si no, la otra persona encima, y ponerle que logro salirme de esa relación que, por ejemplo, que ya no me aman más o ya no amo. O sea, Pero digamos que el origen del miedo va relacionado con tu futuro. O sea, va relacionado el origen del miedo, ¿cómo lo explico? Determina tu futuro, de todas sí, maneras, porque tú, en estos ejemplos que estás poniendo, es porque ha habido una carencia quizá familiar, una carencia en el trabajo, un tipo de carencia del que fuese. Si tú no aprendes de esa carencia, digamos, entonces el origen del miedo va a pasar a tu futuro y no vas a poder manejarlo exactamente. O sea, como, adecuadamente. exacto, mira, es como dice un curso de milagros. O sea, todo el tiempo vemos el pasado. Todo el tiempo lo que estoy repitiendo es más. La epigenética, que es la que está estudiando cómo influye el entorno al ADN, la genética, la estructura del hombre, ya se ha demostrado que lo que siente la madre en el momento de gestación de ese bebé que está por nacer, condiciona a ese bebé. Y vos sabés que después de que lo había estudiado me resultó obvio, pero antes de haberlo estudiado no me resultaba tan obvio. ¿Por qué es obvio? ¿A qué voy en esto? Dijimos que las emociones son químicos que el cerebro segrega ante un estímulo en el torrente sanguíneo, ¿está bien? Ujú. El bebé está conectado por el cordón umbilical, el bebé dentro de la panza de la mamá. Todos esos químicos que la mamá está segregando y todas esas emociones que está experimentando, inevitablemente van a parar al bebé, porque está en el torrente sanguíneo y el bebé está conectado a la mamá de ese lugar. Por más que no tenga lenguaje el bebé, todo ese rango de emociones quedan grabadas en la mente subconsciente y ya la ciencia está demostrando que ese bebé nace condicionado para el mundo que supuestamente va a experimentar. O sea que muy probablemente no solamente vengamos condicionados desde que nacemos hasta los primeros 6 o 7 años con nuestras experiencias de vida, sino que también se genera un condicionamiento estando yo en el útero de mi mamá. Es más, voy a ir un poco más allá. Se hizo un Tienes toda la estudio razón, por... tienes toda la razón en lo que estás diciendo, porque mira, yo conozco muchos casos, bueno, no muchos, pero unos cuantos, en que, por ejemplo, el hijo de una pareja que yo conozco tiene mucho miedo, siempre se está sobresaltando por algo, y luego he descubierto yo que la mamá en el embarazo tenía miedo por ser primeriza, tenía miedo a que su hijo de repente no naciera sano, tenía miedo a engordar, entonces todos esos miedos, como dices tú, se los pasó al niño y el niño Sí, nació temeroso. O sea, eso sí. es real. Mira, te comento un experimento muy chiquito. Vos fíjate cuánto influye ese condicionamiento previo que traemos. Ojo, esto no es para que nos agarremos un látigo y nos empecemos a castigar por cómo influimos en... No, la idea no es que como papás nos empecemos a castigar, pero mira, se hizo un estudio con nietos, fíjate cómo influye el entorno, cómo influye la historia, ¿no? Se hizo un estudio a nietos de sobrevivientes de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Se hizo el estudio a los nietos. Y se había descubierto que esos nietos desarrollaron tenían una pequeña modificación en su ADN que desarrollaban una proteína, no quiero decir pavadas, pero venía así la mano. Ellos tenían una adaptación en su cuerpo para poder estar, esos nietos, que ni siquiera habían vivido todo eso, tenían una adaptación a nivel genética que podían estar mucho más tiempo sin comer que la persona promedio. Caramba, ¿Qué qué era, loco. qué era lo que había pasado? La vivencia de sus abuelos había modificado de tal manera su composición, esto de estar expuestos al hambre, al frío, a la carencia alimenticia, que las generaciones siguientes se modificaron genéticamente para poder sobrevivir a esa experiencia. Qué increíble.
Qué increíble Fíjate lo que hasta qué cuentas. punto. Qué increíble, hasta un punto de tus ancestros, ¿no? Definitivamente el origen del miedo, pues, condiciona tu futuro, ¿no? Lo que venimos hablando. Hoy en día, bueno, sabes la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia que no nos deja todavía ser libres. Entonces, me gustaría un poquito entrando en materia de lo que viene a ser el tema del COVID. Me imagino que hay mucho miedo al futuro, me imagino que hay mucho miedo en cómo vamos a salir de esto, cuándo volveré a la vida normal, miedo a si pierdo mi trabajo, miedo a las clases virtuales con mis hijos, miedo a cumplir bien como padres y maestros, todos esos miedos, digamos, que aparecen en la pandemia. ¿Cómo podemos o qué herramientas nos puedes dar tú para que ese miedo, si de repente no puede desaparecer frente a la incertidumbre, por lo menos pueda calmarse un poco? Bien. Si hay algún, no sé, hay algún tip, Sí, sí, sí. alguna forma que el miedo, no, por lo menos que el miedo no te paralice, que ya sería bastante. Sí, es mucho decir y se puede. Primero, vos diste una palabra que es clave, ¿no? Y recién la acabas de decir. Acá lo que está jugando muy fuerte es la incertidumbre. Ante la incertidumbre, la mayoría de nosotros sabe, pero esto es por una cuestión biológica, esto es por una cuestión cultural. El ser humano busca certidumbres, busca que si yo sé que hoy me levanté a la mañana, fui a trabajar, volví, comí tal cosa, mi cerebro espera que el día de mañana sea exactamente igual. Ante la incertidumbre, el cerebro entra en un estado de estrés alto. Incertidumbre con respecto al trabajo, incertidumbre si vamos a volver a lo que era antes. Y acá la clave está en... Lo primero que propongo es un cambio de idea con respecto a esto. Primero, ninguno de nosotros, ni vos, ni yo, ni las personas que están conectadas acá, ni las personas que van a ver después la grabación, ninguno de nosotros tiene 100% de certeza, 100% de certeza, que mañana a la mañana se va a levantar vivo. La verdad, o sea, realmente, vos tenés la certeza, yo tengo la certeza que mañana a la mañana estoy 100% seguro, puedo firmar acá un documento ante un abogado y ante un escribano que yo mañana me voy a levantar a la mañana vivo. La realidad no. Entonces, empezando a entender que en realidad yo vivo, todos nosotros vivimos en una gran incertidumbre, primero da un poco de miedo de entrada si yo te lo digo esto así, pero lo que quiero es ponerlo de frente como un gran espejo para poder decir, chicos, vivimos en una incertidumbre, vivimos en la incertidumbre. Nosotros queremos pensar que todo va a seguir igual, que mañana todo va a estar como antes, pero lo que pasa en realidad es que ninguno tiene certeza de nada, de nada. Entonces, cuando yo me hago cargo que realmente, fuera de broma, no tengo certeza ni siquiera si voy a vivir. Por ahí dentro de un rato corto con vos y me voy a comprar una Coca-Cola al kiosco de enfrente. Y por el cruzo me pasa un auto por encima y ¿qué pasó con Germán? No, murió ayer. Después de la transmisión. O sea, a ese punto vamos. Entonces, cuando yo me hago cargo como ser humano de que vivo en la incertidumbre, por más que genere un terror inicial, ya mi manera de encarar la vida va a ser totalmente diferente, porque si entiendo que esto es incertidumbre, todo en realidad es una gran incertidumbre. Mi hija mañana se puede enojar conmigo, en mi trabajo me pueden echar, mi mujer me puede decir que no me ama más, un montón de circunstancias que pueden pasarme, como pueden pasarme cosas lindas. Entonces, primero, aceptar que vivo en la incertidumbre. Ese es como un primer tip. Aceptar que vivo en la incertidumbre. Y la incertidumbre forma parte de mi vida. Una gran parte de mi vida. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es muy importante y se trabaja mucho en el tema del coaching. ¿Se sigue escuchando bien, verdad? Sí, 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 perfecto. Genial, genial. Lo segundo que tengo que empezar a entender es que el problema, me gustan los trabalenguas, espero que se entienda igual. El problema no es lo que pasa, sino lo que te pasa con lo que pasa. Okay. ¿A qué voy con esto? El problema no es el COVID, sino cómo reacciono yo ante esto que está pasando. O sea, de lo que yo me tengo que fijar y hacerme 100% responsable y mirarme a mí es perfecto.
estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de no sé cuándo va a volver todo. ¿Qué hago yo en este momento, en mi presente, para yo generar un cambio, para yo poder moverme, para yo poder adaptarme? Porque una de las peores trampas que veo que estamos cayendo, y muchos caemos, es que depositamos nuestra felicidad en el ya va a volver toda la normalidad, ya vamos a volver a estar como antes. O sea, te esperanza un futuro que en parte tu propia mente también sabe que no te puedes hacer el tonto. Esto no sabes si va a pasar ni cuándo va a pasar. O sea, apoyamos nuestro bienestar en la esperanza de que todo va a volver a como era antes. Y cuando haces eso, primero perdés un enorme poder porque tu poder es para usarlo ahora, ¿qué hago? Y después, que estás apoyando tu bienestar en algo que todavía no pasó. Y te está pasando la vida hoy. Y te está pasando la vida hoy. Así que no caigamos en esa trampa. Está pasando esta situación de pandemia y de COVID, perfecto. Me hago cargo y digo, ¿qué hago yo ahora ante esto? Y vamos a un tip bien concreto que no es mío. Una cosita para resumir, o sea, hacerte cargo de tu presente y hacerte cargo de lo que tú estás sintiendo ahora y sobre todo lo que estás viviendo hoy, hace que el miedo pueda no paralizarte o pueda por lo menos disminuir. ¿Es correcto? O sea, puede disminuir si es que tú te haces cargo de cómo vas a enfrentar el miedo o qué vas a sentir frente a ese miedo o cómo vas a actuar frente a ese miedo. En realidad lo que estás haciendo ahí, claro, en realidad lo que estás haciendo ahí es definiendo cómo vas a actuar ante esa situación. Entonces automáticamente la carga emocional del miedo baja. ¿Por qué? Porque tu mente, inclusive tu mente ya se está volviendo más racional y empezando a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque lo importante acá no es tanto lo que está pasando, sino cómo reaccionás vos a eso que está pasando. Lo que importa no es la pandemia y el COVID, lo que importa es qué yo hago ante esta situación de pandemia y COVID. Es algo así como que esté lloviendo y vos tenías planes, te querías salir y te enojes con la lluvia. Sí, te va a enojar la lluvia, perfecto, porque te modificó los planes. Pero el punto clave está en qué haces vos con eso que estás sintiendo y qué haces vos ante esa situación. Ahí es donde tenés que poner todo el foco. Así es. Y un tip muy importante, que esto no es mío, se lo robé a Dale Carnegie en un libro que es muy antiguo, creo que es de 1930 y algo inclusive, que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Ese título maravilloso tiene el libro. Y uno de los consejos que da ese libro es pensar en qué es lo peor que puede pasar, lo peor, O sea, lo peor que puede pasar. Y una vez que vos tenés claro qué es lo peor que puede pasar, después empezás a definir acciones para evitar que eso pase. Y eso tiene un doble beneficio, y por eso lo comparto con vos. Primero, que cuando vos aceptás qué es lo peor que te puede pasar, la carga emocional hace así, ¡brum!, se desploma. Porque vos estás aceptando, listo. ¿Me puedo quedar sin trabajo? Sí. Vas a sentir como un subidón como de adrenalina y miedo, pero automáticamente baja, porque vos ya estás diciendo, ya está, puede pasar. Dejo de temerle a esto, dejo de tenerlo como en la sombra. ¿Me puede pasar que pierda el trabajo? Sí. Perfecto. Bueno, ahora bien, ¿qué hago para evitar que eso pase? O si pasa, ¿qué es lo que voy a hacer para enfrentar esa situación? Y ahí automáticamente tu cerebro cambia de estado, volvés a tener recursos. Es más, te volvés hasta a entusiasmar, porque tu cabeza vuelve tu poder personal. Yo creo que acá está la clave. Estamos charlando de esto de miedo, y el miedo se puede convertir en el disparador de tu propio poder personal, porque ahora puedes decir, tuve miedo ante esto, bueno, ¿qué hago con esto? Y automáticamente la persona se empodera, porque vos podés no controlar el tema de la pandemia, del COVID. Es obvio, la mayoría de nosotros no puede controlar nada de eso, pero sí podés decir, bueno, ¿qué voy a hacer si pasa esto? ¿Qué hago si esto que es lo peor que puede pasar me pasa? Y empezás a actuar en consecuencia. Estás activo, estás bien, tenés otro estado emocional, tenés otros recursos completamente diferentes, tu cabeza piensa diferente.
Exacto, tú eliges qué hacer con el miedo, en pocas palabras. Exacto. Eliges qué hacer con Exacto. él, si avanzas, si retrocedes, si te paralizas, si te empoderas, tú decides cómo le haces frente al miedo, ¿no? Esa es la invitación en resumen de que nos invitas el día de hoy, ¿no? Hay Sí, otros porque lo vas miedos, a sentir. claro, es inevitable, ¿no? Es una Tal emoción cual. que todo ser humano tiene. Hay muchos tipos de miedo. A mí me gustaría un poquito hablar del miedo, por ejemplo, al rechazo. Si entramos en materia de relaciones amorosas o amicales o entre compañeros de trabajo, ¿tenemos miedo exactamente al rechazo de quién? ¿Rechazo de los otros? ¿O tenemos miedo a ser rechazados porque no nos sentimos valiosos? ¿Cuál es el miedo que hay detrás del miedo al rechazo? Bien. Primero, hay varias cosas atrás del miedo al rechazo. Primero, esto que hablábamos de si yo me sentí rechazado por papá o mamá, se va a ver reflejado en el miedo que yo puedo percibir con respecto a la gente. ¿Sí? O Uh-huh. sea, yo puedo percibir la gente me rechaza y cuando empiezo a trabajar en mí, detecto que en realidad yo vengo con una historia de sentirme rechazado por papá y mamá. Eso por un lado. Y también muchas veces aparece el miedo al rechazo, o yo percibo ese rechazo, porque en realidad hay una parte de mí rechazándose a sí misma. Y ahí ya entramos en lo que tiene que ver con lo que Jung hablaba de la sombra personal. O sea, esas partes de mí que yo no acepto, esas partes de mí que yo no me permito ser, esas partes de mí que yo no acepto que soy. Y como yo las rechazo, y como la afuera es un espejo de mí, automáticamente voy a sentir miedo o voy a experimentar rechazo en el afuera. O sea, siempre va a tener que ver o con la historia de mi vida o con ese sentimiento de rechazo que yo en realidad experimento por mí mismo, por algunas partes de mí. Por el rechazo a mi sexualidad, por el rechazo partes de mi personalidad que no me gustan y trato de mantenerlas ocultas. Entonces siempre voy a tener miedo a que me rechacen porque tengo miedo que no me quieran como soy. Ahí empieza ese juego. Y ahí es cuando yo tengo que empezar a entender que si yo experimento este miedo al rechazo, o efectivamente noto que, ¿qué pasa en mi trabajo? Que la gente no me presta atención, no me da bolilla o me rechazan. Yo puedo empezar a detectar ahí, bueno, si hay una historia en mi vida esto, o si yo no me estoy en realidad rechazando y este afuera, este miedo al rechazo o este rechazo que puedo estar experimentando, no me está mostrando en realidad mi autorrechazo. Digamos que para no sentir este rechazo, tendríamos que, en pocas palabras, empezar por no rechazarnos a nosotros mismos y por empezar a querernos. O sea, en pocas palabras, el rechazo tiene que ver con el autoestima. Sí, Con el amor terriblemente propio. relacionado. Y claro, porque, a ver, no le vas a caer bien a todo el mundo. Es real. Va a haber gente que le vas a caer súper bien, va a haber gente que simplemente vas a ser una persona más, y va a haber gente que va a decir, no sé, yo con Germán, a Germán no lo paso, no lo trago. O a Yelka no sé, no tengo buen feeling con ella. Pero va a haber un montón de gente que sí. Ahora, el punto está en empezar a detectar esto, empezar a amarme yo. Mirá cómo fuimos entrando en esto, cómo se relaciona tanto, ¿no? Si yo me amo, si yo tengo mi autoestima donde tiene que estar, y entiendo que va a haber gente que le voy a caer súper bien y gente que no voy a conectar, no que por ahí le caigo mal, pero que no voy a conectar, mi ser no está todo el tiempo generando esta dependencia de quiero que me amen, quiero que me acepten, porque en realidad yo no me acepto, porque en realidad yo me rechazo, que en definitiva, como vos bien lo estás nombrando, que yo en realidad no me estoy amando. Así es. Así es. O sea, Mira, que... tengo una pregunta así, como decimos acá, no sé, bien rica, bien sazonada. Tirala, bien sazonada. Bien Me encantó, sazonada. me encantó. ¿Por qué teniendo todo, bueno, todo entre comillas, en la vida, una buena situación económica, de repente un buen marido, buenos hijos, buena salud, buen empleo? Entonces, ¿por qué teniendo todo entre comillas, tenemos miedo al final de perder
cosas, o sea, de perder. ¿A qué se debe esto? El miedo de perder, por ejemplo, perder esa pareja, perder la casa, perder todas esas cosas que yo creo que tengo. Sí. ¿Por qué si tu vida supuestamente es perfecta y tienes todo lo que quieres, por qué tienes miedo a perderlo? Mira, tengo varias respuestas con eso. Primero, me iría a buscar en mi historia a ver si no tiene que ver con papi y mami. Esto no como con papi y mami. A ver si, por más que, ¿sabes dónde lo vemos mucho esto? En los artistas, en la gente famosa que vos ves, tienen millones, está casada, es linda, lindo, está casado con otro que es más lindo que él, que voy a decir, los hijos que van a tener son modelos de una revista. Sin embargo, por ahí o cayeron en las drogas, o cayeron en el alcohol, o se suicidaron. Es porque en el fondo, ahí, en el fondo de esa historia, había un vacío que tiene mucho que ver con la parte emocional. Tiene que ver con si yo me sentí amado, si yo me sentí valioso, si yo me sentí respetado. Primero en la historia de mi vida, papá y mamá, ¿sí? Papá y mamá. Y en caso de que yo no lo tuve, a ver, la clave de la autoestima, y esto yo lo comento muchas veces, es, ahora que sos adulta, que soy adulto, convertirme en mi papá y mamá, el papá y mamá que yo necesito. ¿Por qué digo esto? Y tiene relación con esto que vos me estás comentando. El niño que yo fui, no dejé de serlo. A nivel subconsciente, ese niño está ahí. Y si ese niño está herido, si ese niño está con carencias, y ahí voy al punto que vos me estás preguntando, si ese niño está herido, si ese niño que yo fui está con carencias, primero la mente subconsciente no tiene pasado ni futuro, está todo el tiempo en un continuo presente. Por eso, las heridas de mi infancia se van a replicar en conflictos en mi vida adulta. Por eso, aunque yo tenga todo, me casé con la persona que quería, tuve toda la plata que quería, me va bien en el trabajo o en mi profesión, yo por dentro siento un vacío que trato de tapar con alcohol, drogas, sexo, con gastar dinero de más, con cualquier cosa lo quiero tapar. En realidad, lo que tengo que ir a atender es a ese. Cuando yo atienda a ese niño que fui, que nunca dejé de ser lo que está en mi mente, cuando yo me convierto en el día de hoy mi papá, mamá, ya empieza a dejar de pesar más la historia y ese miedo que yo tengo de perder empieza a menguar. ¿Por qué? Y volvemos a lo que charlábamos hoy de la incertidumbre. Porque puede pasar que yo lo pierda. Puede pasar que la empresa que yo fundé quebró. Puede pasar que la persona que yo amo me diga mañana me enamoré de otra persona. Puede pasar que tengo mis hijos hermosos, me levanto toda la mañana y los veo. Puede pasar, Dios no quiera, yo me levanto mañana y no tengo un hijo más. De hecho, trabajo con personas que están atravesando ese dolor. ¿Sí? La vida te cambió. Y aún así, si vos estás todo el tiempo atendiendo esa parte de vos, atendiendo a ese niño, atendiendo esa parte, podés salir adelante, podés reconstruirte vos. Y podés reconstruir inclusive lo que creías que de repente no tuviste o que creías que perdiste. Digamos que el miedo son las heridas del pasado. El miedo sí, están muy relacionados. Muy relacionado con las heridas del pasado. Y si tú trabajas las heridas del pasado, como dices tú, el miedo va a ser esto. Va a bajar. Pero hay varios miedos. Me he dado cuenta que también, bueno, he leído y también, por ejemplo, hay miedo a confiar. Es porque hemos sido engañados, es porque tenemos que confiar de forma obligatoria. Por ejemplo, si yo me voy a subir a un avión, tengo que confiar de forma totalmente obligatoria en el piloto. Porque si no, 1000%, si no confío en él de manera ciega, porque no me queda de otra, no podría subirme a un avión. Entonces, la confianza, ¿con qué tiene relación? ¿Con que no confiaron en ti o que no confíes tú en tus capacidades? ¿Con qué tiene que ver la confianza? Cuando yo tengo miedo con esto. Lo primero que me vino cuando vos me estabas comentando esto, hay un dicho, no sé cómo lo dirán allá en Perú, pero hay un dicho acá en Argentina, que es: el que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno. ¿A qué voy con esto de el que se quema con leche ve la vaca y llora? Si vos sufriste, por ejemplo, un desengaño amoroso, o te lastimaron, o te hirieron,
pasa mucho que por ahí la persona no quiere volver a entrar en una relación porque tengo miedo a que me hieran, tengo miedo a que me lastimen, entonces no confío. Ahora bien, cuando una persona se cierra ante las situaciones del dolor, también te estás cerrando, quieras o no, a las situaciones de placer y de alegría. No podés, todo va por un mismo canal, todo va por una misma tubería. No tenés una tubería por la cual va el dolor y la angustia y otra tubería por la cual va la alegría y el placer. Todos van por el mismo canal. Entonces, si vos cerrás una, cerrás todo. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos ahí de nuevo a que tengo que empezar a sanar esas heridas. Vamos a suponer, me separé hace 5 años de un matrimonio con el que estuve 15 años casado. Por ponerte un ejemplo, 15 años casado. Y ahora parece que me estoy queriendo meter en una relación, que sí, que no. Recordemos, por ejemplo, que en las relaciones de pareja, también yo voy a espejar los conflictos que yo traiga de la historia de mi vida. Así que no solamente tengo que empezar a hacer un trabajo de perdón con respecto a la situación que yo viví, de la separación de tantos años de mi pareja, la que fue hasta hace 5 años, por poner un ejemplo, sino que también yo tengo que por ahí, primero porque tengo que empezar a sanar ese conflicto para soltar el dolor y poder de nuevo volver al amor. Es más, de hecho hay una película de Hugh Grant, y no me acuerdo qué otra actriz, el tema principal de la película es esto, volver al amor. ¿Sí? Letra y música se llama la película, y el tema es un compositor y una cantante, y el compositor le escribe canciones a ella, y el tema principal de la película es volver al amor, porque de eso se trata. Y los dos vienen de historias de heridas. Y cuando te vas a esas heridas, también registrás que hay heridas de la historia de tu vida. A ver, esto no se trata todo el tiempo de estar revolviendo en el pasado, sino se trata de, porque esto hace mucho también el coaching y lo que es la programación neurolingüística, es en tiempo presente yo puedo sanar todas esas heridas. En tiempo presente yo puedo convertirme en mi papá, mamá y generar, llenar los vacíos que descubro que vengo trayendo de la historia de mi vida. Porque te van a pasar, como ponían recién ahí en los comentarios, los padres hicieron lo que pudieron, porque fue lo que pudieron en su mapa mental, en su historia de vida, a veces más, a veces menos, lo que hayan podido, pero es mi responsabilidad ahora como adulto yo llenar esos vacíos, porque no los va a llenar nadie. Puede venir el hombre perfecto o la mujer perfecta para vos, o podés tener el trabajo perfecto, donde te pagan la plata que vos querés o la que nunca soñaste tener, y si está ese vacío, esa carencia dentro tuyo, vas a seguir sintiendo el miedo. ¿Cuánta gente hay de gente que por ahí gana más y ahora tiene más miedo? Es más, lo que decías hoy, le aparece ahora el miedo de perder, porque no sanó el miedo, no sanó la carencia original. Así no es. se llenó a nivel emocional. Yo también creo que el miedo a no sanar, tus heridas del pasado, creo que se debe también a que tenemos miedo de qué vamos a encontrar en ese pasado. Creo que tenemos miedo a escarbar y a ver qué hay debajo de todo ese niño que no sanó. Tenemos miedo a rebuscar qué hay debajo de la tierra, ¿no? Exactamente. Miedo a enfrentarnos al origen del miedo. Entonces, de nuevo, volvemos a lo anterior. Es miedo por el miedo, o miedo al miedo otra vez. No, mira, con respecto a eso, hay veces que las personas, recién estaban diciendo que había como un ruidito de micrófono por las dudas, lo puse por acá por las dudas que fuera el mío. Okay. Pero a veces las personas creemos que por ahí cuando vamos con un coach o con un terapeuta o con lo que fuera, si yo estoy sintiendo una angustia, esa angustia se va a ir o se va a pasar. Y muy probablemente si tu terapeuta, tu psicólogo, tu coach o lo que fuera es bueno, para poder salir de esa situación de angustia o salir de esa situación de dolor, muy probablemente tengas que meterte aún más en el dolor. ¿Para qué? Para descubrir las causas, para descubrir qué te está queriendo mostrar, como toda señal, qué te está queriendo decir. Es lo mismo que me duele la panza. Me duele la panza un poquito, bueno, me duele la panza un montón, que me retuerzo de dolor, lléveme al médico. ¿Por qué? Porque ahí este dolor me está mostrando que hay algo, una causa por debajo, que yo no estoy pudiendo percibir.
Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Entiendo que si ustedes perciben que en la historia de su vida hubo mucho dolor, no quieran volver a revolver en ese pasado. No es la intención tampoco. Pero a menos que no, como mínimo no te encuentres con ese dolor, experimentes qué es lo que estás sintiendo en este momento de tu vida con esto, con qué está conectado, o sea, en base como a lo que estás sintiendo y experimentando en tiempo presente, no vas a poder salirte, no vas a poder superar este miedo al miedo o este dolor. O sea que, si tengo miedo, bueno, a ver, de manera muy, muy literal, ni siquiera es una metáfora lo que yo estoy diciendo, de manera muy literal, yo puedo ir y preguntarle al miedo, ¿qué me estás queriendo mostrar? Realmente, de hecho, lo pueden hacer. Bueno, a ver, tengo miedo no sé, siento que tengo miedo, pero no sé a qué. Bueno, a ver, miedo, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué me estás queriendo decir de mí? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? O sea, uno puede empezar a generar un diálogo con esas emociones, un diálogo literal, literal. Y empezar a descubrir qué te está queriendo decir. Yo creo que el miedo tiene dos aristas. Yo creo que el miedo o te paraliza y no te deja actuar en lo absoluto, o el miedo, como dices tú, te da enseñanzas, te da aprendizaje, te hace rebuscar esas zonas que están heridas dentro de ti y te ayuda a volver a renacer, a surgir. Entonces creo que el ser humano elige o quedarse estático o crecer y volver a desarrollarse, ¿no? Yo creo que me quedo con esa parte tan importante y me quedo con la parte en que hay que buscar qué vacíos o qué heridas ha habido en tu pasado para que el miedo pueda bajar, ¿no? Mira, sí, y poder hacer esto que vos decís, tal cual. Por supuesto. Mira, nos quedan 5 minutos y si alguien pregunta algo, me encantaría responder alguna de sus preguntas. Nunca lo he hecho, Germán, te cuento, nunca lo he hecho, jamás he hecho caso a ninguna pregunta. Soy la más cruel del mundo, pero si alguien pregunta algo, estoy dispuesta a responder. Vos sabés que hoy había una pregunta que decía, ¿qué me pasa si yo siento miedo a la muerte? Que me pareció una pregunta, wow. Sí, claro. Wow. Primero, puedo ir a registrar en la historia de mi vida si hubo como muchos eventos de esos, entonces vengo con esa carga fuerte con el tema de la muerte. Pero yo detecto, porque lo he trabajado esto, con las personas que tienen mucho miedo a la muerte, me voy a morir, es más, tienen insomnio, el insomnio es uno de los síntomas del miedo a la muerte, o sea, yo si me duermo, mañana no me puedo levantar. Las personas tienen, por debajo de la superficie, hay un miedo a su propio potencial, a su propia vida. O sea, la persona es consciente de una manera muy profunda que podría ser más y hacer más que lo que está haciendo. Y como no está viviendo, como su interior le está queriendo mostrar, vos podrías ser más y hacer más que esto. Como no está viviendo como realmente quisiera, entonces aparece el miedo a la muerte. Como no estoy viviendo como realmente podría vivir, mi cabeza me está diciendo, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y ahí es donde aparece. Así que revisen los que sientan miedo a la muerte, así de manera desmedida. Si no hay una parte de ustedes que está diciendo, yo podría vivir de otra manera, y no le están haciendo caso. Qué importante, qué interesante la verdad. Ay, me han contado, Germán, lo que pasa es que el tiempo acá vuela. ¿Qué hacemos? Sí, va a haber segunda parte. Llega, me decís, Germán, lo coordinamos y vengo. Sí, por favor, 1000%. Lo que pasa es que este tema tiene, pero para mucho. Uf, de verdad. para un Una montón. hora se va de nada. Muchísimas gracias, en verdad, te agradezco un montón, ¿no? En verdad, eres un argentino divino. Muchísimas gracias. Gracias, lo mismo, siento lo mismo. Eres un amor. Y nada, el viernes pues los espero voy a hablar con alguien que nos va a hablar del bienestar y la salud y bueno, de un método que ella ha creado que se llama Jova, así que el viernes a las 7 los espero. Muchísimas gracias, Germán. Un abrazo. Gracias por estar con todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.